Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 23 de marzo del 2025 y vamos a hablar de lo que todos estuvieron hablando esta semana, de los famosos archivos JFK. Pero vamos a dar, pues, obviamente, la opinión de muchas de las personas que han estado revisando los documentos. Personalmente, no he tenido mucho tiempo de revisarlos. He revisado solo algunas cosas, como ustedes se imaginarán. En total van a ser más de 80.000 páginas de documentos y han sido publicadas hasta el momento 77.000 o un poco más de 77.000. Así que todavía falta que se publiquen más aún. Y vamos a ir contando qué es lo que se ha publicado, ¿no? Primero, para empezar, el sitio web es archives.gov, y aquí pueden ver los registros que han sido publicados. Han salido dos grandes cantidades. Primero, el día 18 de marzo, como a las 7 de la noche hora del este, pusieron 32.000 páginas. A las 10:30 de la noche el mismo día, 31.400. Y luego el día 20 de marzo, 13.700 más. Todas en formato PDF, es decir, están escaneando los documentos para digitalizarlos y no están, digamos, no se han pasado por lo que se conoce como OCR, Optical Character Recognition. Esto es lo que en tecnología de información se conoce como reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, cuando ustedes abren alguno de estos documentos PDF, no pueden hacer búsquedas del texto que está allí. Es como si fueran nada más una foto. Espero que con el tiempo no tengan la amabilidad de hacer la digitalización de los caracteres en los textos, pero por el momento, por la necesidad de sacar todo esto lo más rápido posible, simplemente lo están escaneando, como se dice popularmente, y cargando aquí al sitio web. Aquí también hay enlaces a las liberaciones de años anteriores de documentos, ¿no? De 2023, 22, 21, y también los que fueron liberados del 2017 al 2018. Pero obviamente lo más interesante son los de este año 2025, porque la orden ejecutiva del presidente Trump ordenaba, valga la redundancia, que se liberen estos documentos sin ningún tipo de censuras. Y justamente eso es lo que Peter Doocy, el periodista de Fox, le preguntó esta semana, específicamente el día 21 de marzo, al presidente Trump durante una conferencia de prensa en la oficina oval, ¿no? Vamos a repetir exactamente lo que Doocy preguntó y lo que dijo Trump. Aquí Peter Doocy dice lo siguiente. Presidente Trump le dice alguna pregunta y Peter Doocy dice, presidente Trump, 80,000 pages of documents is a lot to sift through. 80.000 páginas de documentos es un montón para Can you revisar. just tell us who killed Kennedy? Simplemente nos puede decir usted quién mató a Kennedy. Well, Bueno, dice Trump, tú I sabes, was given the task of me han dado la tarea releasing that de because many liberar presidents have gone eso. through it and they haven't released it. Y no hemos revisado, solamente lo estamos liberando. And I said, release. We even Y yo released dije, libérenlo. Social Security numbers. I didn't want anything deleted. Incluso hemos liberado algunos documentos que tienen números de seguro social, dice. No quería que nada fuera eliminado, borrado. They said, so what about Social Security? People long Y me gone. dijeron, ¿y qué pasa con los números de seguro social? Bueno, son de personas que hace tiempo han fallecido, dice. But they're long gone. So I can't Hace mucho imagine. tiempo. But I said, if you don't Así que no creo que haya problemas. delete it, Así if que- you do delete it, we have
Si los eliminábamos, say, why iba did you a haber personas que dijeran, ¿y por qué lo están There's some- tapando? ¿Por qué lo están eliminando? And so we gave Social Security, Así we que gave everything, hemos dado todo, hemos dado los números de seguro social, todo. and the rest is for you to look at, Peter. You're going to Y see el resto es para que ustedes lo revisen, Peter, le dice. whether or not Ustedes tienen que ver you see anything, but si es que hay algo, we've given it. We're doing it with pero lo estamos entregando. Dr. Martin Luther King too. They're Y también preparing lo all vamos a that. hacer con la información del doctor Martin Luther King. They're going to release everything, Van a liberar todo. and whoever else they want. I mean, Y we- quien sea, de otro personaje que quieran tener, ¿no? we have nothing. No we tenemos really have nothing nada we shouldn't have. que You know, ocultar, when no a lot of deberíamos time tener nada goes que by, ocultar, dice. But with the Kennedy files in Pero particular, they con los archivos Kennedy en particular, were going crazy on them. I don't think there's anything se estaban volviendo locos, dice. that's earth-shattering, but No creo, dice Trump, que haya nada que sea realmente impactante, you'll have to make that determination. pero ustedes van a tener que hacer esa In those, determinación. you know, it's 80,000. It's actually 88,000, and we have some Es en realidad 88.000 páginas, dice. additional things, as you know, come out today. Hay unas cosas adicionales que han aparecido o se han liberado hoy. And for that, you can go to the offices and you can see whatever you want to see. Everything Y para lo demás pueden ir a las oficinas y ver lo que quieran ver. is out there, totally open. Todo está disponible, totalmente abierto. The additional stuff is available later on today. You go Lo adicional va a estar disponible over to más the tarde hoy. offices and you can have it immediately. Y si no, pueden ir a las oficinas de los archivos nacionales, lo pueden tener inmediatamente. And you'll make a Y determination. ustedes van a hacer la determinación. Está claro, pues, que lo que está haciendo Trump y su equipo es liberar todo y no dar ninguna opinión. Simplemente que la gente misma revise los documentos y se dé cuenta qué es lo que ocurrió. Ahora, obviamente, las personas que están creando videos en YouTube, hablando en diferentes plataformas y que dicen, no hay nada allí, es porque simplemente no han hecho su tarea, pues, ¿no? Son más de 80.000 páginas. Hasta el momento, como les dije, lo que se ha liberado, lo que está en el sitio web, suma 77.100 páginas exactamente, ¿no? Y es un trabajo arduo el revisar documento por documento, leerlo e interpretar lo que dice. Hay documentos la mayoría son documentos de la CIA, obviamente, pero hay documentos de otras agencias también. Así que quien diga que no hay nada allí es simplemente porque no ha hecho su tarea, no ha revisado los documentos, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a qué es lo que se está encontrando hasta el momento, vamos a ir revisando poco a poco lo que otros usuarios de X han ido encontrando, para que tengan una idea parcial, ¿no? Por ejemplo, John Harold comparte aquí un extracto de un documento y dice que en 1962 la CIA tenía un plan para hacer moneda falsa, para crear moneda falsa en Cuba, y esto para incrementar los problemas económicos en Cuba. Y esta sección de este documento dice, ¿no? Moneda falsa para crear problemas económicos en Cuba. Se considera factible dentro de 30 a 60 días. Y dice que es considerable hacerlo en a escala dentro de 6 meses. La CIA está pidiendo al grupo aprobación antes de proceder con esta acción. Esto ya les da una idea de qué tipo de operaciones pues la CIA estaba llevando a cabo en esa época, ¿no? Este otro documento, por ejemplo, mostrado por Amuse, es interesante también porque esto no es nuevo,
esto ya había sido liberado hace mucho tiempo, pero de todas maneras es bueno resaltarlo para la gente que no sabe, porque la gente que ya ha estado, digamos, revisando este tipo de información desde hace años, obviamente ya han visto mucho de lo que ahora se está confirmando. Este documento específicamente está todavía, como ven, con ciertas censuras. Estas censuras en color negro que dicen B7C, seguramente en los documentos que se están liberando ahora debería estar ya sin la censura. Pero este documento específico del FBI es un memorando del FBI que habla respecto a una carta del año 1994 en donde JFK Jr., el hijo de John F. Kennedy, le dice a Joe Biden, querido senador Biden, en una carta manuscrita por él mismo, le dice, querido senador Biden, usted es un traidor. Dicen los agentes del FBI que esto había sido escrito con su puño y letra. Interesante, ¿no? Ahora, el memorándum especifica por qué o cuáles eran las razones por las que JFK Jr. le estaba diciendo esto a Joe Biden en el año 94. Este otro documento que fue compartido por CanCon en X dice lo siguiente. La traducción de este párrafo del documento dice: el 22 de noviembre, José Toa, vicepresidente del Instituto Cultural Chileno-Cubano y director de la prensa Pro Castro Última Hora, informó a Pedro, dice acá, Pedro Martínez Pires, que estaba a cargo de la embajada cubana en Santiago de Chile, obviamente, esto es en Chile, que Kennedy había sido asesinado. Toa dijo, este asunto de Kennedy se está poniendo color de hormigas. Y esto está escrito inclusive en español, ¿no? En castellano. Posiblemente, dice acá, significa que el asesinato de Kennedy parecía que tendría repercusiones serias. Martínez comentó que escuchó que la persona arrestada fue presidente de un comité para un juego justo por Cuba y que si los Yankees o la CIA asesinaron a Kennedy para continuar su asalto a Cuba, entonces empezaría una tercera guerra mundial. Dijo que las cosas no son muy claras y que no había duda, así dice esta parte resaltada en rojo, no había duda que ellos lo asesinaron. Las contradicciones están bien definidas y el momento fue muy especial, como el de Maine. Hablan del estado de Maine, parece que en Maine ocurrió algo similar. Y luego el documento más abajo continúa diciendo, ¿no? Martínez dijo que Estados Unidos está ahora en la posición más difícil de los últimos años en Latinoamérica. El mundo, Goulart, el petróleo argentino, las tierras peruanas, las minas chilenas y en general en toda Latinoamérica. Y bueno, continúan diciendo algunas cosas más, ¿no? Como ven, esto tenía repercusiones a nivel internacional y aparentemente la CIA también tenía, obviamente, sus operaciones en toda América en ese momento. Posiblemente hasta hoy, ¿no? Podríamos decir. Ahora, esta otra actualización es de MJ Truth. Él dice lo siguiente acá, ¿no? Esta es mi conclusión, dice, de esta noche, lo que él había estado revisando ese día. Estamos hablando del 18 de marzo. Dice, los descubrimientos o el hallazgo más significativo de esta noche para mí es el hecho que la CIA declara en la esquina inferior de este documento que no tiene objeción a desclasificar información, excepto, tienen una objeción aquí, ¿no? Excepto
todos los elementos entre paréntesis que mencionan explícitamente a Israel. Y efectivamente, ¿no? Si hacemos un acercamiento del documento, se puede ver que las palabras que están entre paréntesis, o como le diríamos en español, en realidad son corchetes, ¿no? Dice Israel, israelí, Israel. Y aquí abajo el sello, abajo a la derecha, claramente dice: la CIA no tiene objeción de desclasificar o liberar información de la CIA en este documento, excepto lo que está en brackets, es decir, en los corchetes, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Israel no querían revelarlo. ¿Por qué será? No sé. Pero como dice MJ Truth aquí en su publicación, ¿no? Dice lo siguiente: la inteligencia israelí le estaba dando información a un agente de la CIA que decía: confía en mí, hermano, por esa información, ¿no? Y ese agente israelí se la dio al FBI. Fue un esfuerzo coordinado entre la inteligencia israelí y un agente corrupto o comprometido de la CIA para asegurarse de que no se investigara demasiado a Israel. Mientras tanto, la CIA estaba realizando una cantidad desmesurada de vigilancia sobre Oswald. Está esto en referencia pues a Lee Harvey Oswald, el supuesto único asesino solitario, ¿no? Que dijo la Comisión Warren, que fue el único que atentó contra Kennedy. Y lo estaban siguiendo al menos 2 meses antes del asesinato. Todos estos documentos confirman eso, ¿no? Mientras que al mismo tiempo no pudieron presentar ni una sola foto clara de Lee Harvey Oswald en la Ciudad de México. Para los que no lo sepan, Oswald estuvo en México creo que 1 mes antes o menos de el asesinato de Kennedy. No pudieron presentar ni una foto de él que probara su versión de que él estuvo allí. Una de las fotos admitida posteriormente era de un hombre, completamente diferente, no era Oswald. Solo he visto, dice, una fracción de lo que se ha publicado hasta ahora, pero ahora estoy seguro que Oswald definitivamente era el chivo expiatorio. Y sí, de acuerdo a todo lo que hasta el momento se está denunciando, se está revisando, se está publicando, parece que Oswald efectivamente estaba trabajando bajo el auspicio, no sé si consciente o inconsciente, de la CIA. La CIA lo estaba como ayudando o lo estaba guiando, ¿no? Para intentar matar a Kennedy, pero obviamente no fue el único. Parece que habían muchos grupos detrás del intento de asesinato. Aquí hay otra publicación, en esta oportunidad es de Alpha Warrior, en la que nos muestra un recibo que encontró, que tampoco es nuevo. Esto ya se había revelado unos años antes, ¿no? Pero es interesante para la gente que no sepa el ver que Lee Harvey Oswald estuvo hospedado en un lugar en Dallas el día 3 de octubre de 1963. Esto es un poquito más de 1 mes antes también del asesinato de Kennedy, en la misma ciudad de Dallas, en Texas. Y lo curioso en este caso es que el recibo es de el Young Men's Christian Association, es decir, la YMCA, ¿no? Es la canción YMCA. Esto no se sabe recordar la canción YMCA que siempre le gusta a Trump poner en sus mítines, en sus rallies, ¿no? Pero sí, efectivamente Oswald estuvo hospedado ahí aparentemente al menos 1 día, es lo que dice el recibo. $3.25 pagó por esa noche. Era muy barato, ¿no? Bueno, en esa época también el dólar valía muchísimo más de lo que vale ahora, ¿no? Ha perdido un montón de su poder adquisitivo gracias a que quitaron el patrón oro. Pero bueno, otro documento interesante es este que encontró Clandestine, mostrado aquí en su cuenta de X, que dice lo siguiente, ¿no? Hablaba de lo que se conoce como Operation Mongoose, o en español sería algo así como Operación Mangosta de la CIA, ¿no? Como dice Clandestine acá.
la CIA admite en este documento que tenían planes para sabotear la agricultura de Cuba. ¿Cómo lo iban a hacer? Iban a iniciar la falla de las cosechas a través de agentes biológicos. Es decir, estaba planeando la CIA usar armas biológicas para lograr hacer un cambio de régimen en Cuba, para instalar obviamente a alguien que ellos pudieran controlar, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Fidel Castro fuera un santo tampoco, ¿no? Sino que simplemente no estaba jugando con las reglas que la CIA y sus compinches internacionales querían que jugaran. Digamos que Castro quería jugar sus propias reglas. Y eso no lo hace un santo tampoco. El documento dice, ¿no? El grupo, dice acá el texto, luego cambió a la discusión del número 32, sabotaje de agricultura. El general Carter enfatizó la extrema sensibilidad de cualquier operación de ese tipo y los resultados desastrosos que podrían fluir si algo sale mal, particularmente si hubieran atribuciones obvias a Estados Unidos. Luego agregó, sin embargo, que sería posible cumplir ese propósito con métodos más sutiles que aquellos indicados en el papel. Mencionó específicamente la posibilidad de producir fallas en cosechas al introducir agentes biológicos los cuales parecieran ser de origen natural. El señor Bundy dijo que no le preocupaba ningún sabotaje de ese tipo, el cual claramente podría hacerse lucir como el resultado del descontento local, es decir, de la gente, ¿no?, de Cuba, o de un desastre natural, pero que deberíamos evitar actividades externas tales como la liberación de químicos, etc., a menos que pudieran ser completamente encubiertas. Así pues, así es como actúan estos grupetes de inteligencia que se dicen del gobierno, pero en realidad son rebeldes y hacen lo que les da la gana por intereses globalistas. Lo que estamos viendo realmente son intereses globalistas funcionando, ¿no? Y aquí hay otra serie de documentos, páginas de documentos que encontró Clandestine, en donde dice, ¿no?, algunas páginas jugosas de los archivos JFK, en este caso los documentos Caifano, describen cómo la CIA usó la guerra política y psicológica para extender su influencia durante la Guerra Fría. Estos archivos describen el plan de la CIA para penetrar en todas las emisoras de radio y televisión de todos los países de interés, no solamente Cuba, para combatir la influencia de la Unión Soviética y China. Esta estrategia debería resultar familiar a quienes vivieron los últimos 8 años, dice Clandestine, y observaron cómo la red mediática de USAID o USAID, como dicen los que están reportando esta información, ¿no?, y Soros controlaban casi todos los medios de comunicación del mundo para difundir propaganda y así lograr un cambio de régimen al estilo Ucrania. Como recordarán, así instalaron primero a Poroshenko y luego a Zelensky. A Poroshenko lo pusieron en el 2014, ¿no? Lograron desestabilizar el gobierno del presidente debidamente electo y lo sacaron y pusieron a Poroshenko, que fue una marioneta al igual que Zelensky hasta ahora, ¿no? Hay muchos paralelismos, dice Clandestine, entre lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo ahora. Y sí, pues efectivamente todos estos documentos dan un detalle de todas las capacidades y operaciones que se pueden llevar a cabo para lograr desestabilizar un gobierno de otro país e instalar pues políticos que sean favorables a las agendas del globalismo. Y continuando con el mismo Clandestine, en esta otra publicación pues dice lo siguiente, ¿no? Los archivos JFK muestran que la CIA estuvo involucrada en cambios de régimen, guerra biológica, guerra política y psicológica, control global de los medios, propaganda masiva. ¿Suena familiar? Bueno,
hay tantos paralelos entre lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora, dice, la CIA nunca cambió. Y es cierto, pues, ¿no? Efectivamente, en realidad todo el mundo esperaba encontrar un papel dentro de estos documentos que diga, tal fulano le disparó a JFK y él lo mató, ¿no? Aparte de Oswald, que obviamente nadie lo cree ya. Y no, pues no funciona así. Al parecer, ese día, en Dallas, no solamente estaba Oswald, habían un montón de agentes de diferentes grupos. ¿Quién sabe, no? De repente, agentes de inteligencia israelí, agentes del MI5 o MI5 del Reino Unido, agentes del complejo militar industrial, ¿no? Porque debemos recordar que Kennedy estaba también en contra de las guerras, quería retirar las tropas ya de Vietnam y quería terminar con la Guerra Fría. Es más, ¿no? Es conocido ya, incluso hasta en películas, han aparecido películas de cine en donde se habla de los canales secretos de comunicación que tenía John F. Kennedy con Nikita Khrushchev, quien estaba liderando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese momento. Y estaban tratando de coordinar para evitar la guerra y para desescalar la Guerra Fría, que estaba en pleno apogeo. Es decir, no lo mataron a Kennedy por una razón, lo mataron por muchas razones. Y fueron muchos grupos. De repente no habría que preguntar quién lo mató, sino quién no lo mató, ¿no? Hay un montón de gente que estaba interesada en deshacerse de él. Y esta publicación de Wikileaks es también muy interesante. Wikileaks dice lo siguiente, que espero que ya esté bajo el control de Julian Assange nuevamente, ¿no? Ahora que Julian Assange ha sido liberado. Dice Wikileaks lo siguiente aquí. La CIA ocultó la conexión del oficial de alto nivel James Jesus Angleton con la inteligencia israelí, como lo demuestra este archivo de los registros del asesinato de John F. Kennedy, recientemente publicado sin censuras. Angleton había subvertido la política de JFK de impedir que Israel adquiriera armas nucleares. Eso es clave, ojo. Kennedy no quería que Israel tuviera armas nucleares. Y fue elogiado por el jefe del Mossad en ese momento, Meir Amit, como el mayor sionista de todos. Dijo que Angleton era el mayor sionista de todos. También se descubrió que Angleton había ocultado documentos a la comisión Warren sobre el asesinato del presidente Kennedy. Poco antes de morir, Angleton declaró: cuanto mejor mientas y más traiciones, más probabilidades tendrás de ser ascendido. Más allá de su duplicidad, lo único que tenían en común era el deseo del poder absoluto. Así dijo, ¿no? Este archivo, como dice Wikileaks, se había publicado, entre comillas, publicado previamente en el año 2017, 2018 y 2022, pero habían censurado, habían tapado la información que hablaba de el servicio de inteligencia israelí. Como ven, como el documento que mostramos hace unos instantes, ¿no? El sello en la parte superior izquierda que está resaltado dice: la CIA no tiene objeción en desclasificar o revelar esta información de la información de la CIA en este documento, excepto, esto está escrito a mano, excepto lo que está entre corchetes. Y dice entre corchetes, el servicio de inteligencia israelí. ¿Por qué la CIA no quería que se supiera que habían conexiones con el servicio de inteligencia israelí? ¿No? Como les digo, hay muchos grupos que aparentemente estaban involucrados en deshacerse de Kennedy. Lamentablemente, parece que Kennedy no tuvo la precaución de rodearse de personas de mayor confianza, y todos estos grupos comenzaron a planear cosas en su contra. Y como les decía,
todo esto no es nuevo, pues, ¿no? Lo importante es que esta información está siendo publicada sin censuras, no para la gente que como ustedes y nosotros siempre buscamos información, sabemos mucho más que la gente promedio, digamos, ¿no? Esto es para que la gente común y silvestre que no tiene la sed o el hambre de buscar información, de investigar, de leer más, para abrirle los ojos. De eso se trata. Nadie va a venir a decirles, este grupo y este grupo, o esta persona fue la que le disparó, o este agente utilizó esta arma, estaba en ese grassy knoll, como le llaman, ¿no? En ese arbusto escondido, y él fue el que le disparó, a pesar de que también hubo un disparo desde atrás. No, nadie les va a decir los detalles específicos, pero los documentos completamente abiertos, es decir, sin censura, y con la debida investigación, son los que nos van a dar el panorama, ¿no? La visión panorámica completa sobre qué o quiénes fueron los que complotaron para matar a Kennedy. Y cuando les digo que esto no es nuevo, pues es cierto, porque hay muchos libros que han sido publicados al respecto. Y justamente hace poco me hice de una copia de este libro, que es muy interesante, y lo empecé a leer, no lo he terminado, pero este libro, escrito por James W. Douglas, se llama JFK and the Unspeakable. Esto es algo así como JFK y lo indecible. ¿Por qué murió y por qué esto importa? Este libro es histórico porque habla de los hechos como ocurrieron, no es ficción. Fue publicado en el año 2008 y explora el asesinato del presidente John F. Kennedy el día 22 de noviembre del 63. El autor argumenta que la muerte de Kennedy fue resultado de una conspiración que involucró a elementos del gobierno estadounidense, eso ya lo sabemos todos, ¿no? En particular a la CIA, debido a su creciente oposición a la Guerra Fría y a sus iniciativas de paz con la Unión Soviética y Cuba. Douglas, el autor, retrata a Kennedy como un líder que experimentó una profunda transformación durante su presidencia, pasando de ser un halcón de la Guerra Fría a convertirse en un defensor de la paz. Es decir, a medida que avanzaba su periodo de gobierno, recuerden, él asumió el gobierno en 1961 y a fines del 63 lo asesinaron, ¿no? A medida que avanzaba su gobierno se dio cuenta de cómo funcionaba todo dentro. Entre los eventos clave que se destacan en el libro se incluyen las comunicaciones secretas, como les decía, que tenía Kennedy con el líder soviético Nikita Khrushchev. También sus esfuerzos por negociar un tratado de prohibición parcial de las pruebas nucleares que se hacían en esa época, y sus intentos de mejorar las relaciones con Cuba tras la invasión de la bahía de Cochinos, ¿no? Bay of Pigs, que le llaman en inglés. Y también luego de la crisis de los misiles de Cuba, de la cual también se ha hecho una película, ¿no? El autor sugiere que estas acciones amenazaron los intereses de figuras poderosas del complejo militar industrial, los cuales consideraron las políticas de Kennedy una traición a su agenda de Guerra Fría. Obvio, pues, ¿no? No querían que se detengan las guerras, porque con las guerras ellos están siempre en poder y en control y ganan muchísimo dinero, millones de dólares, ¿no? El término indecible del título del libro se refiere a Thomas Merton, un monje trapense y escritor, además, quien describió el mal sistémico y la negación dentro de la sociedad que suprime la verdad. Douglas, el autor del libro, argumenta que el asesinato de Kennedy fue un acto deliberado para frenar sus iniciativas de paz. Y esto fue orquestado por una coalición de agentes de inteligencia, oficiales militares y figuras del crimen organizado,
Esto con la CIA desempeñando un papel central. Pero como estamos viendo poco a poco, no era solamente la CIA. Digamos que la CIA fue el actor principal, pero tuvo ayuda de muchas agencias internacionales incluso. Estamos viendo Israel, estamos viendo que otras agencias de otros países sabían de la posibilidad de intento de asesinato. Le avisaron a la CIA y obviamente no hicieron nada, ¿no? Todo esto descrito en este libro también se basa en documentos desclasificados hasta ese momento, el momento de su publicación, el 2008, testimonios de testigos y pruebas circunstanciales para respaldar el caso del autor, ¿no? Cuestionando obviamente la versión oficial de la Comisión Warren, que concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo. Obviamente no estuvo solo, ¿no? El libro también examina la política de Kennedy en la guerra de Vietnam, como les contaba, ¿no? Afirmando que tenía la intención de retirar las fuerzas militares estadounidenses. Una decisión que luego del asesinato de Kennedy fue revocada por su sucesor, Lyndon B. Johnson. Douglas conecta el asesinato con temas más amplios de poder, secretismo y represión de la disidencia incluso, algo que hemos estado viendo incluso en los últimos 8 o 10 años en los Estados Unidos otra vez, ¿no? El autor sugiere que comprender las causas de todo esto es crucial para abordar los problemas actuales de guerra e injusticia. Imagínense, este libro del 2008 prácticamente habla de las cosas que siguen ocurriendo hasta hoy en el 2025. En resumen, este libro JFK y lo indecible presenta una narrativa detallada de la presidencia y la muerte de Kennedy, presentándola como un momento crucial en la historia estadounidense donde una oportunidad de paz fue extinguida por fuerzas oscuras. Es una perspectiva obviamente sugerente, ¿no? Aunque controvertida. Y sin embargo, ¿qué hemos estado viendo con Donald Trump en los últimos años? Acuérdense, el 13 de julio del año pasado intentaron asesinar a Donald Trump en Butler, Pensilvania, enfrente de la televisión, en vivo. Y un ejemplo claro, si mal no recuerdo, es que CNN no había cubierto ningún meeting, ningún rally de Trump en todo el 2024. Sin embargo, el único momento en que CNN fue a cubrir un meeting de Trump fue ese día, el 13 de julio del 2024 en Butler, Pensilvania. Qué casualidad que los de CNN decidieron ir ese día justamente y ningún otro rally cubrir, solamente ese, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Y todas las otras cosas sospechosas que hay alrededor de Crooks, el asesino o chivo expiatorio, deberíamos decir, ¿no? Crooks fue el Harvey Oswald de la modernidad, pero obviamente debe haber tenido ayuda de otras personas, ¿no? Tenía 2 aplicaciones o aplicativos, como le quieran llamar, ¿no? 2 programitas de comunicación con el extranjero. ¿Qué pasó? Hasta ahora no sabemos nada de lo que pasó en Butler, Pensilvania. ¿Y qué otra cosa tiene en común Trump con JFK? Trump repite todas las veces que puede que quiere reducir las armas nucleares, que ya ha conversado incluso con Vladimir Putin al respecto a reducir el número de armas nucleares. Siempre repite eso cada vez que puede Donald Trump. ¿Se dan cuenta los paralelos que hay? Bueno, esto es lo que tengo hasta el momento sobre todo lo que hemos estado viendo respecto a los nuevos documentos de el asesinato de John F. Kennedy. A medida que vayan saliendo más documentos, bueno, tendremos que seguir haciendo la tarea de leer, pero no se deje engañar, pues, porque no es que no haya nada en los documentos, sino que hay que hacer la tarea, hay que buscar información y hay que
leer bastante para poder encontrar los pedacitos que nos han ocultado durante que ya son 60 años prácticamente, ¿no? Bueno, espero que esto les sirva como un aliciente para que nos ayuden a seguir leyendo los documentos, pues, ¿no? Vamos a dejar el link en la parte inferior del video al sitio web de los archivos nacionales. Y si encuentran algo nuevo ustedes, también póngannos en los comentarios, pues, ¿no? Sea que ustedes lo encontraron o que lo encontró algún otro usuario de alguna plataforma, o si ustedes mismos lo encontraron, póngannos por favor el link, el enlace, el vínculo al documento para poder verificarlo en el mismo sitio web de los archivos nacionales de los Estados Unidos. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Nos comunicamos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.